En el primer año que empecé a acercarme a Dios para que arreglara mis finanzas, para que me ayudara en mi matrimonio, para que me sacara de todos esos problemas sexuales en los que vivía, una de las cosas que más lento me hizo este proceso o no me permitía avanzar es que yo sentía y creía que yo era bueno, que yo estaba bien con Dios. Ese espíritu de religiosidad, el cual se ha sostenido a base de doctrinas equivocadas a través de las religiones, nos ha convencido que el hecho de que no he matado, no he robado, es que estoy bien con Dios. Y pues así mismo, con las personas con las que hablo por consejería en el WhatsApp, me exponen que ya son cristianas, que son católicas, que sirven en su iglesia, que están bien con Dios, pero cuando empezamos como a hablar de esas manifestaciones, esos frutos de quién es una persona que está bien con Dios, pues la realidad es que no los encuentro, no aparecen fácilmente a la vista. Y ahí es donde yo experimento una de esas inquietudes de cómo poder ayudar a las personas a estar mejor en esa búsqueda de Dios, estar más cerca de Él. Y lo único que yo he visto útil para que esto funcione es que entre más nosotros nos miremos al espejo que es Cristo y miremos lo que estamos haciendo mal y nos esforcemos por corregirlo, por cambiarlo, pues así mismo vamos a ver los efectos de ese cambio en nuestra situación, en nuestras circunstancias. El objetivo del canal no está basado en señalar y criticar, por eso siempre voy por delante confesando lo que en nuestra vida o matrimonio ha sucedido para colocarlos en un contexto de que yo ya pasé por ahí, yo también estuve equivocado, también hice las cosas mal. ¿Y qué fue lo que el Señor me hizo caer en cuenta? Que al corregirlo, pues empecé a tener un avance en mis circunstancias, empecé a ver una luz que me llevaba al camino para que se acabara este problema. Y este preámbulo lo estoy haciendo porque el tema que voy a hablar de hoy es muy posible que me cueste unos no me gusta, suscriptores menos, malos comentarios, pero yo creo que a la final es el Espíritu Santo el que nos da la convicción de pecado y de verdad, y pues que el que esté confiado de no caer, mire que no caiga. Es importante identificar qué es lo que hace que a un esposo Dios lo ayuda a prosperar. Pero también es porque podemos apreciar que un esposo temeroso de Dios no se va a confundir con uno del mundo. Pero hoy nos podemos encontrar muchos esposos cristianos que lo son porque lo dicen, pero no porque los puedas identificar por sus frutos. Un esposo que ha hecho un pacto en el corazón con Cristo irradia poder y autoridad. Y esto es algo imposible de imitar por un esposo del mundo. Y ahí es donde está la diferencia. El poder y la autoridad es un reflejo de la intimidad que tengamos a diario con el Señor cuando le amamos y lo obedecemos. Pero cuando no hay esa intimidad diaria, no va a haber amor ni obediencia, entonces solamente es otro que hace parte de la oscuridad del mundo. Y en la oscuridad nadie se distingue. Esa oscuridad es la que nos mantiene ciegos en el mundo. No te deja ver el pecado original, ni reconocer la verdad de que somos naturalmente pecadores. Lidiar con un esposo que es un ciego espiritual es tener que vivir con su fragilidad al pecado, pues él es incapaz de resistir a las tentaciones que hacen parte del apetito de su carne. Y convivir con un esposo que hace parte del mundo va a ser una constante tentación a caer nosotros también, porque a la final vamos a entrar en esa batalla con nuestra carne para pelear contra la carne de ellos. Y aquí es donde se vuelve una batalla infinita que solo se acaba cuando Cristo entra en el corazón de él o cuando llegamos al divorcio definitivo. El divorcio, la terminación de este yugo desigual. Pero esto también es una prueba para el esposo que está en Cristo. ¿Qué tan obediente es cuando es tentado a discutir y pelear en los argumentos de la carne? Pues al orgullo le vamos a responder con orgullo y a la ofensa con una ofensa mayor, siendo prósperos en lo malo para pagar mal con mal. Entonces no va a servir de nada creer en Dios cuando lo importante es amarlo y obedecerlo. Y por eso es que hoy hay tantos esposos cristianos parecidos a uno del mundo, porque creen o se conforman simplemente con asistir a una iglesia y piensan que esa asistencia demuestra que estoy bien con Dios. Por eso a usted no le va a servir de nada lograr que su esposo vaya a una iglesia o vaya a un retiro, porque si ese no tiene una intimidad diaria con Dios, a él le va a ser fácil cumplir con el rito, pero lo más importante que debe suceder en el corazón no está pasando. Y antes de empezar con este ministerio virtual con el cual llevamos ya 2 años, con más de 2000 separados hemos trabajado, Dios me hizo una advertencia. Él me dijo que el mayor problema que tenía su pueblo era que lo conocía a través de los ojos del pastor y de sus
los líderes, no por lo que les revelo en una intimidad diaria conmigo. Y me explicó que esto es más o menos como si nos enamoráramos de nuestros esposos a través de todas las cosas lindas y bonitas que nos cuenta nuestra suegra. Y por eso es que en Oseas 4:6 el Señor dice: mi pueblo perece a causa de su ignorancia. Esa ignorancia no es más que pura religiosidad en la que hemos crecido y vivido esforzados por la paja en el ojo ajeno, pero ni se nos ocurre trabajar con la viga que hay en el nuestro. Y en esa misma ignorancia, las parejas se casan por la iglesia desconociendo la gran comisión que Dios le ha dado a los casados: ser la imagen, la fotografía, el testimonio de cómo Cristo ama a su iglesia que murió por ella. Los matrimonios de hoy carecen de conocimiento de la palabra para entender qué es el matrimonio y cuáles son las funciones de los cónyuges. Y aquí es donde se crean dos problemas graves que destruyen todos los matrimonios. 1. No son capaces de resistir a las tentaciones. 2. No son capaces de resistir las ofensas del otro. Entonces, cuando ha empezado la crisis matrimonial, se va a evidenciar la falta de trabajo en mi intimidad con Dios, porque en ese estado estamos viviendo una orfandad por la ausencia de esa intimidad con el Padre eterno que es Dios. Esta condición es la que hace que un cristiano viva con esa falsa convicción o esa falsa identidad de huérfano, y por eso es que en las crisis matrimoniales les queda más fácil sentirse las víctimas, y con esta misma mentalidad es fácil volverse esclavo de un mal esposo. Después de que se produce una ofensa, el cónyuge afectado intenta mantenerse libre de culpas, enfocado en la falta del otro. Seguro, esa falta es un pecado más visible, pero la realidad de esto es que enfocarse en la culpa o el pecado del otro es lo que nos mantiene desenfocados de lo que Dios realmente necesita que hagamos en estas situaciones. Este desenfoque es una prueba de que tenemos un desorden espiritual, el cual Dios necesita trabajar primero para acabar la ofensa en el ofendido. Porque el problema de la ofensa es que nos mantiene en esa crítica, en esa queja. Y cada vez que hacemos juicio, estamos pecando. La queja y el juicio son dos cualidades de los esposos que no son de Cristo. En cambio, la gratitud y la misericordia son frutos del corazón que está lleno del Señor. Y ahí está el problema del matrimonio de hoy. Los esposos dicen que son cristianos, pero con su matrimonio demuestran lo contrario. El Señor quiere que el matrimonio sea la fotografía, el testimonio de cómo Cristo ama a la iglesia que murió por ella. Jesús es amor, misericordia, servicio, comprensión, respeto, fidelidad, compromiso. Pero cuando no es en el espíritu del Señor, vivimos en un espíritu de confusión, un espíritu de religiosidad, donde en la religiosidad nos hace creer que amar a alguien nos hace dueños de su vida, de sus decisiones, de su alma, de sus pensamientos. Vemos más trágica la ofensa que hizo contra nosotros que lo que su pecado hizo contra Dios. Y en el dolor de la ofensa parece que la salvación de un esposo pecador es en que vuelva conmigo, en que me pida perdón, que realmente sea el hecho de que se arrepienta y le pida perdón a Dios. Y por eso es que hay gente que al darse cuenta que su esposo se arrepintió, nació de nuevo, pero al darse cuenta que no quiere volver con su esposa, entonces dudan de que realmente haya nacido de nuevo o que realmente no se ha arrepentido de nada. Por eso queremos controlarlo, no para que ame a Dios, sino para que nos ame a nosotros sobre todas las cosas. Nos queda imposible creer que el amor de Dios respeta las decisiones, que el amor de Dios no obliga a nadie a amar. El amor de Dios sí es paciente y sostiene con misericordia su mano hasta que al fin la persona decida amarlo. Por eso es que llueve sobre justos y pecadores. Y esto es porque Dios bendice a todos, porque su amor es incondicional, es a cambio de nada. La salvación sí es a cambio del arrepentimiento de corazón, pero también ahí está el reflejo de que nosotros no tenemos que hacer nada para que Dios nos ame. Solo tenemos que dejarnos amar de Él. Y la obediencia es para cuidarnos de que no nos vayan a robar esa bendición que nos quiere dar Él. Esta evidencia de que Dios ama a todos demuestra que no quiere que nadie lo ame por obligación y que los pactos los cumplan por amor. Ahora sí vamos a la parte más importante de esta charla.
meditemos. ¿Es tu matrimonio ese ejemplo, ese testimonio de cómo Cristo ama a su iglesia que murió por ella? Cuando dices que eres cristiano o católico, ¿qué testimonio estás dejando de eso? ¿Qué testimonio ven tus hijos en tu matrimonio que los lleva a conocer el amor de Cristo? Sabiendo que Dios aborrece el divorcio, ¿qué cosas nunca suceden en tu matrimonio? Que sabes que Dios aborrece que la hagan porque son las cosas que llevan el matrimonio al divorcio. O la realidad es que viviste un matrimonio haciendo las cosas que Dios aborrece y hoy esto está concluyendo en un divorcio. Porque por eso es que hoy estamos tratando de borrar la palabra divorcio de la Biblia y no queremos que nadie nombre esa palabra. Pero todo eso no es más que un sucio plan de la carne para evitar un resultado de lo que concluye cuando en un matrimonio se han hecho las cosas que Dios aborrece. ¿Tu matrimonio es la evidencia de las promesas de Dios o se parece más a las mentiras de Satanás? Porque sería importante nosotros ser sinceros y aceptar que por qué no nos divorciamos del mundo, divorciarnos de nuestra desobediencia, de nuestra hipocresía, un divorcio de nuestro orgullo, de nuestra soberbia, de nuestro egoísmo, de esa manipulación sobre las vidas de los demás, divorciarnos de ese esfuerzo, de esa frustración que nos da no poder controlar al otro. Un control absurdo por mantener una paz y amor con un hombre del mundo cuando ni siquiera somos capaces de tenerla con Dios, que es paz y amor. Seamos honestos, ¿será que realmente amamos más el caos y la oscuridad, que por eso preferimos a los hombres antes que a Dios y al mundo antes que a Cristo? Porque si los dos cónyuges somos oscuridad, pues ahí es cierto. ¿Cómo un ciego va a guiar a otro ciego? Porque solo cuando seamos luz es que esa luz va a lograr romper ese velo espiritual del que está perdido y nosotros vamos a ser parte de una guía en su camino. Y así dejamos de ser otra tiniebla que la esconde, otro que lo confunde, viendo esta oscuridad como si fuera luz. Porque un cristiano peleando, gritando, alegando, criticando, ¿en dónde se puede apreciar en algo el carácter de Cristo? ¿No será que por eso nuestro testimonio está llevando al prójimo a decirnos cosas como: ¿y yo para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para hacer lo mismo que usted hace malo? Pues para eso sigo en el mundo. Y todo esto se los estoy haciendo meditar porque si Dios va a meter la mano en un matrimonio destruido, es porque realmente ahora nos vamos a esforzar por cumplir ese mandato, ese testimonio de lo que debe ser el matrimonio. Vamos a demostrar lo que el matrimonio debe ser para la sociedad que no conoce a Cristo. Porque si usted no se va a comprometer con eso, yo sí creo que Dios prefiere un mal matrimonio divorciado que uno unido dando un mal testimonio, mal ejemplo. Y el separado o divorciado que ahora en la ruptura amorosa no aprende a rescatar, a salvar su matrimonio desde el espíritu, tampoco lo va a lograr defender en el espíritu cuando Satanás vuelva a intentar destruirlo. Recuerde que existen 7 espíritus que se meten en el matrimonio y lo separa. Aquí arriba puede encontrar un link que lo lleva a ese video para que se documente, aprenda del tema. Y no se olviden que Mateo 18 dice que ay de los que hagamos caer a los otros, porque a esos males conviene amarrarse una cuerda al cuello y tirarse al fondo del mar. El mal testimonio del matrimonio nos está trayendo una verdadera condenación. Créame que usted con su libre albedrío puede hacer muchas cosas, las cuales pues va a tener que rendir cuentas por ellas. Pero cuando cogemos el santo sacramento del matrimonio es un pacto, un compromiso que estamos haciendo con Dios de que lo vamos a honrar en su nombre. Pero tranquilo, así como las malas semillas dieron esos frutos, yo lo estoy seguro que ahora que usted se esfuerce por dar esas semillas de amor y misericordia, Dios le ayuda a prosperarlas. El hombre de Dios que está en la roca, su carácter es firme y su confianza nunca se derrumba. Pero al hombre sobre la arena, siempre la adversidad hace su destino indeciso. Y bueno, no me voy a poner de poeta porque no sé nada de eso, pero si necesitas una consejería, ahí sí te puedo ayudar, ahí la puedes pedir. Y espero que me dejes un comentario, me gusta o compartas esto. Dios te bendiga.